Tres, cuatro. Buenos días, buenas tardes. Aquí José Ignacio Noguera en su club de lectores del capítulo PMI Madrid. Estamos empezando nuestra secuencia, nuestras jornadas de análisis de lo que son el proceso de gestión de cambio, los proyectos de gestión de cambio y cómo están relacionados con el PMBOK, ¿no? Esta presentación hemos tenido una parte la semana pasada, pero por cuestiones técnicas caímos. Les vamos a revisar rápidamente algunos conceptos previos. Este es el índice que tenemos inicialmente. Perdón, allá hay una pequeña fallita. Lo ordeno rapidito para que quede, que serían, qué extraño que salió ahí. Bueno, no importa. Tenemos cuatro tópicos importantes: resumen, motivación, introducción, proceso de gestión de cambio y áreas de conocimientos. Y el último punto sería la evaluación del impacto del cambio de organización, que es la más larga. Como resumen y motivación, les traigo acá una oferta laboral que estaba la semana pasada de una compañía de seguros importante acá, que está buscando un gerente de proyecto y un gerente senior, ¿no? Un gerente senior de proyecto y un gerente de cambio. Parece que están relacionándose y que es una posición que no piden que sea tecnólogo, ¿no? Y lo que estaba viendo después de todo el análisis es que está muy fuertemente relacionado la gestión de proyectos con la gestión de cambio. Son dos disciplinas que van en paralelo y que es necesario unir. En la introducción, el estándar de gestión de cambio versus el PMBOK. En las similitudes, ambos están asociados a una necesidad estratégica, tiene un objetivo de agregar valor, tiene una fecha esperada de terminación, existen entre comillas fases, existen grupos de proceso, existen áreas de conocimiento que son llamados grupos de temas, existen los procesos y tareas de gestión y trabajan con el modelo CIPOC. Y lo que les puse del lado derecho era en el PMBOK esta edición, lo que era una especie de resumen de lo que planteaba PMI, de lo que era la metodología, ¿no? ¿Sí? Y aquí de unas frases que salía literalmente texto teórico las relaciones, ¿sí? Donde podíamos ver que habían fases, objetivos, valores relacionados a una estrategia y una visión, ¿sí? Y una figura que me pareció muy interesante es que ellos hacen mucho énfasis a que si un proyecto tú no aplicas la gestión de cambio, el desempeño del resultado esperado no va a tener el mismo nivel de que si lo aplicases, ¿no? En la relación con la gestión de proyectos, vimos que lo que nos parece bien interesante, decían, son prácticas complementarias, y que son interdependientes, que dentro de las diferencias hacen énfasis a que la gestión de cambio lo que busca es poner en práctica y sostener el cambio introducido, mientras que la gestión de proyectos lo que hacen énfasis es lograr el cambio previsto y hace mucho énfasis a la parte técnica, ¿no? Entonces, para mí fue un poco extraño porque uno anteriormente consideraba que es una parte también de la gestión de proyectos. Entonces, como yo diría, bueno, debe ser que hay un gerente de proyecto senior que debajo de él tiene un líder de proyecto de gestión de cambio y un líder de proyecto de gestión de proyecto, ¿no? ¿Ok? En la gestión de cambio se hace mucho énfasis al aspecto humano, ¿verdad? Mientras que en la gestión de proyectos lo que se está haciendo énfasis es en el manejo de recursos, en realizar las actividades, en cumplir la calidad y los calendarios, los presupuestos, ¿no? Dicen que hay herramientas que se utilizan en común, pero algunas que son diferentes, que el objetivo es añadir valor a la organización. Y en los riesgos, en la parte de gestión de cambio, los riesgos están asociados a la adopción del cambio, mientras que en la gestión de proyectos están asociados a riesgo de calendario, alcance, presupuesto y la realización de los beneficios, ¿no? Otro énfasis que hacen es que en la gestión de cambio existe, lo ven a dos niveles, el cambio organizacional y el cambio individual, ¿ok? Claro, entendemos de que si los miembros del equipo, perdón, los miembros que van a utilizar la solución, bueno, uno podría hablar de la gestión de cambio dentro del equipo y la gestión de cambio de lo que se está implementando. Si las personas no, este,
no se motivan a aplicar o a implementar la solución, pues por supuesto no va a poder entrar el cambio organizacional. ¿No ven? Entonces, desde el punto de vista individual, buscan la parte de reducir los sesgos, aumentar la motivación, mejorar la mentalidad, reducir la resistencia, ¿verdad? Mientras que desde el punto de vista organizacional, en que están hablando de atributos culturales, las priorización de las iniciativas de cambio, y para de contar, ¿no? Y hablan de funciones específicas en gestión de cambio, ¿no? Vemos como un equipo de gestión de cambio que tiene un profesional, un equipo de gestión y un líder de gestión de cambio. Es como existe el líder de proyectos, o es lo que llamaban el Scrum Master, o un líder de proyecto ágil, y el líder de gestión de cambio. Y en los roles adicionales hay uno que me parecen que hace mucho énfasis, que es el agente de cambio, ¿no? ¿Ok? En específico, indican que son personas que confían en los colegas, que son las partes interesadas, los ejecutivos por su perspicacia y comprensión de la organización. Son como una especie de influenciadores y son personas que uno tiene que identificar desde el comienzo porque sobre ellos es que uno va a hacer o apoyados en ello, uno va a hacer es que se va a hacer el esfuerzo por introducir la solución o por, en caso de que surja cualquier problema, hacer que a través de la influencia de estas personas se reduzca ese problema o ese incidente. Y entonces estaba pensando mucho en la parte de Scrum, porque decían que el Scrum Master lo que se tiene que preocupar es por aumentar la velocidad de la solución del desarrollo de la solución que se está implementando. Y entonces siento que la gente de cambio también tiene algo así, es como que aumentar la velocidad de la gestión de cambio que se está implementando, ¿no? ¿Sí? En los procesos de gestión de cambio, no, perdón, y ahí llegamos a un punto. Y entonces yo, ojo, como ustedes saben, a mí me gusta hacer cositas para ustedes. Les hice un examencito que los puse así a su consideración, ¿verdad? Está picado en diferentes áreas. Creo que son 14 preguntas en total. Dos preguntas por cada tema. ¿Le parece que hagamos tres preguntitas? ¿Sí? ¿Sí? ¿Están conmigo o los perdí? Venga, sí. Aquí estamos. Ok. Beneficios de la gestión de cambio organizacional. ¿Sí? Hola Antonio, un placer. Una empresa implementa un nuevo sistema de CRM, pero sin un enfoque de gestión de cambio. Como resultado, los empleados no lo adoptan y continúan usando procesos manuales. ¿Cuál es el beneficio clave de la gestión de cambio que podría haber evitado este problema? Para mí sería la última, de ¿Sí? maximizar la adopción y el uso efectivo de la solución. ¿Qué piensas, Tamara? ¿Esa te gusta? Allá va, espérese un minuto. Ay, qué raro que no me salió. ¿Dónde está? Ah, bueno, perdón. Hago así. Entonces le hago así, vista previa. Siguiente. Y sería maximizar la solución, ¿sí? Ok. ¿Cuál de los siguientes beneficios de la gestión de cambio tiene un impacto directo en el retorno a la inversión? Antonio, por favor. Micrófono. ¿Cuál de los siguientes La reducción de los costos operativos de tecnología. tiene un impacto interno del retorno de la inversión asociado a la gestión de cambio? La mejora en la adopción y el uso de las soluciones. Perdón, sí, Ok. Ojo, le dejo una respuesta. Un gerente de proyecto nota que el ciclo del proyecto finaliza con la entrega del producto, pero el equipo de gestión de cambio insiste en que su trabajo debe continuar. ¿Cuál es la razón principal de esa diferencia? La tercera, la gestión de cambios se extiende hasta lograr la adopción y el uso Sí, sostenible de la solución. la ¿Vieron, tercera. vieron que eso es interesante? Como yo estoy diciendo, si nosotros entendemos esta práctica, significa que vamos a tener mucho más tiempo ofreciendo nuestros servicios, ¿no? ¿Sí? totalmente de acuerdo.
¿Qué impacto Totalmente. tiene una gestión de cambio efectiva en el rendimiento organizacional? La tercera, permite que los cambios sean implementados con menos impacto en la cultura de la organización. ¿Sí? Durante la implementación de una nueva herramienta digital, el equipo de gestión de proyectos reporta que el trabajo está completo, pero los usuarios aún tienen dificultades para utilizar la herramienta. ¿Qué se debe a esta situación? En la segunda, la gestión de cambio no fue integrada con el proyecto para facilitar la acción. ¿Sí? No, Estefano, está on fire. On fire. ¿Cuál es el objetivo del cambio individual dentro de la gestión de cambio organizacional? La tercera, asegurar que cada individuo adopte y utilice la nueva forma de trabajo. Sí. Tamara también. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta sobre la relación entre gestión de cambio y la gestión del proyecto? La tercera, la gestión de cambio de proyectos se enfoca en el lado técnico. ¿Qué piensas, Tamara? Estaba de acuerdo, pero no me queda claro el lado técnico, porque Pues también fíjate, pues como gestión de proyectos pues también tocas eh, el lado de la comunicación y el trato con las personas, entonces ahí me suena un poco, pero yo creo que es la mejor de las cuatro opciones. tú sabes que a mí eso también me chocó. Y yo lo que estaba pensando es que una de las cosas que mencionan acá es que el gerente de proyecto, el líder de proyecto tiene que tener profundidad en la parte de la solución. Es como, entonces, claro, es como la derivación de la parte técnica de tal, entonces ahora hablan de la técnica de todo. Claro, uno siempre hablaba de las 10 áreas de conocimiento: alcance, tiempo, costo, calidad, recursos humanos, comunicaciones y riesgos. Ah, procura interesados, ¿no? Dice, bueno, pero yo tengo comunicaciones, tengo recursos humanos, tengo interesados. Pero todo es como que dice, sí, todo lo que hagas, pero es para implementar la solución que estás planteando. Sí, y de hecho la lectura me gusta ese enfoque que tiene porque dice como la gestión de proyectos identifica el cambio y la gestión del cambio hace más bien realiza el cambio y hace la transición para que todo el personal pues genere ese cambio. Entonces ahí pues me interesa mucho como ese enfoque que tiene. Sí, entonces es válido. Es válido profundizar en esto porque uno amplía un poquito más. Agentes de cambio, roles. ¿Cuál es la función principal de un agente de cambio en un proyecto organizacional? Identificar barreras y facilitar la transición de los empleados, ¿no? Ay, no puedo enviar. ¿Por qué no puedo enviar? Porque no Ah, tienes todas las preguntas, no tienes todas las preguntas completadas. bueno, pero hagan su examencito ah, para ver las respuestas. Tienen bastantes preguntitas, ¿verdad? Sí. Perfecto. No es obligatorio, ¿ok? Hacerlo, pero bienvenido sea. Y entonces le tengo para ese tópico dos ejercicios de Mentimeter, ¿sí? Venimos para acá con presentar. Pueden subirse a Mentimeter. Uno, tengo a uno. Listo. Tamara ya se subió, por favor. No menos de uno más. Olita, que me haga la señal, por favor. Dos, muy bien. Entonces la primera pregunta sería, en una palabra o frase corta, ¿por qué crees que el cambio es importante, la gestión de cambio es importante en la organización? ¿Se está grabando? Sí.
Interesante. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Sí? De todas esas respuestas, ¿qué piensan? ¿Qué les parece interesante? Yo creo que es la parte, la más importante es, sí, al final estaba mal hablando de la transición, ¿no? Diría yo. A mí me da Claro, mucha atención lo del que el cambio es una constante. Yo creo que va pegado con lo que tú dices de la transición. Porque es como una transición constante. Y el rol de facilitador lo que hace es eliminar las fricciones en medio de esa transición. En todas las entonces, etapas de esa transición. pero entonces yo te preguntaría, ¿está más relacionado a las operaciones de la organización un gerente, un gerente de cambio que un gerente de proyecto? Porque, Yo no creo que son todas las, o sea, las operaciones nada más. Yo creo que es como identificar las barreras que puedes identificar antes de implementar y las que van surgiendo y tratar de facilitar de manera humana esa transición y tratar bien sea esquivar esas barreras o eliminarlas. claro, pero como el cambio es una constante, hagas lo que hagas, siempre estás enfrentado al cambio. Sí, claro, pero es que yo creo que este rol, o sea, yo creo que este rol o sea, yo creo que la gestión de cambio tiene tanta relevancia últimamente precisamente porque las transiciones están pasando todo el tiempo. Ujú. Las transiciones no terminan. Es como que cada vez el cambio y la transición va a ser cada vez más una constante y va a ser menos como lo veíamos antes como un proyecto que tenía 5 fases y ya, sino que vas a estar como que pasando de una transición a otra, a otra, a otra y por eso es que el rol de la gestión de cambio es tan importante, creo yo. Se- Segundo ejercicio mentímetro. ¿Quién lidera esto? Creo que en las instrucciones dice uno gerente de cambio, cinco gerentes de proyecto, ¿no? ¿Ve? Uno totalmente responsable del gerente de proyecto, cinco totalmente responsables del gerente de cambio. ¿Lo vieron? ¿Sí? Y tres compartidos entre ellos, ¿no? Uno gerente de proyecto, cinco gerentes de cambio, ¿no? Interesante, ¿verdad? Es decir, aparte de los valores, lo interesante son las curvas, ¿no? Entonces tú dices, definir los entregables del proyecto. Hay alguien que considera que en la parte de los entregables del proyecto también tiene que estar involucrado el gerente de cambio, ¿no? ¿Vieron eso? El que colocó Ojo, que si no pusiste uno, 3 o 5, entonces te va a sacar el promedio de los valores y por eso deberías tener, o sea, no debería haber valores distintos a uno, 3 y 5. Si pusiste claro, un 2 o un 4, te va a promediar, entonces te va a sacar ese valor ahí, ¿no? claro, pero aquí ojo, esta es la curva. Esto es lo que está queriendo decir que hay una persona que se montaron por acá. Es decir, los entregables del proyecto son exclusivamente técnicos. Don't know. Sí, pero al final de cuentas, ¿quiénes lo van a usar? Y son los usuarios y el gerente de cambio como que tiene que asegurarse de que eso tenga sentido para la gente que lo va a usar. Y el ¿Entiendes? presupuesto del proyecto es uno solo. Y debe Exacto, incluir todos los entregables del proyecto, ¿no? exacto, exacto. Ok. Comunicar los cambios a la organización. Se estaba yendo más hacia el otro lado. Pero fíjate que alguien colocó por acá el gerente de proyecto. Ay, mira, se sigue moviendo, ¿no? ¿Sí? Resistencia se le están dejando al gerente de cambio, ¿no?
Estimar los riesgos técnicos va para el gerente de proyecto, aunque alguien por acá puso la parte de, fíjate, ¿por qué? Porque ustedes piensan aquí que este gerente de cambio puede, o esta persona puede colocar ahí que una parte de riesgo técnico lo maneja el gerente de cambio, ¿no? Interesante. Y asegurar que se adaptan más, mira, estaban poniendo más aquí como en el medio, ¿no? Hay tres que pusieron acá y dos que pusieron acá, ¿no? Súper interesante, ¿no? Y entonces ahora vienen unas láminas que me gustaría manejar con bastante cuidado, pero por supuesto no me puedo dedicar mucho tiempo. Proceso de gestión de cambio y áreas de conocimiento, ¿no? Y recuérdense que estamos trabajando con el estándar de gestión de cambio. Hay varios modelos de gestión de cambio, ¿no? Entonces, pero este es específico de la Asociación de Gestión de Cambio. En ese estándar, ellos te dicen que existen 5 procesos. Evaluar el cambio, el impacto del cambio y la capacidad de organización de arrancar, formular la gestión, la estrategia de gestión de cambio, desarrollar los planes de gestión de cambio, ejecutar el plan de gestión de cambio y cerrar los esfuerzos de gestión de cambio. Nosotros estábamos, para nosotros los grupos de proceso eran inicio, planifico, ejecuto, control y cierro, ¿no? Entonces, cuando tú lo ves directamente relacionado al PMBOK, es como, tú dices, lo siento más que son como etapas, ¿no? Si lo que le puse del lado derecho abajo es el Scrum Book, es lo que ellos consideran que serían las fases, pero, o las etapas dentro de una fase. Entonces, tú tienes una parte que es el inicio, que va hasta realizar la planificación de lanzamiento, ¿no? ¿Verdad? Que esta sería más o menos hasta la 2. Luego planifico, implemento y revisión sería esto y llevas hasta el cierre. Entonces, no creo que sea exactamente, no sean semejantes los procesos de gestión de cambio, ¿no? Y aquí teníamos los 5 procesos con sus explicaciones, ¿no? Este, Evaluar el impacto del cambio y la preparación de la organización. Fíjese que te está diciendo es evaluar, valorar y anticipar la disposición, la capacidad y la habilidad de una organización y sus interesados para pasar a la situación actual o futura. Es realmente la organización, este, cuál es el nivel de madurez para poder implementar el cambio, para poder hacer este cambio, ¿no? Luego, formular la estrategia de gestión de cambio, buscar un enfoque de alto nivel. Yo siento que es como cuando me hablan a mí de un enfoque de alto nivel, es la definición del roadmap, ¿no? Es decir, yo voy a trabajar con un modelo de desarrollo iterativo, voy a trabajar con un modelo de desarrollo incremental, voy a trabajar un modelo de desarrollo predictivo, que en el área de agilidad es lo que llaman el modelo de despliegue. Entonces siento que los dos primeros es definir ese modelo de despliegue. Lo que tienen aquí del lado derecho es uno de los modelos de despliegue que se ven hay un libro que yo veo normalmente con los muchachos en los cursos, que es el libro del Product Owner, ¿ok? Creo que es de Scrum.org. Y eso que tiene es uno de tantos modelos de despliegue. Y fíjense que uno tiene una parte inicial, que es el diseño, que es esta parte rojita, que va cambiando de color porque es el madurez, y luego viene todo lo que es el desarrollo. Y si se dan cuenta, estos son como incrementos, ¿no? Son sprints, ¿sí? Que voy aumentando, pero al final yo lo libero es el completo. Entonces, esto que tengo acá, la fórmula de estrategia, es como decir, ya yo llegué aquí, llegué a la planificación. Y luego, desarrollar, ves que me hablan de planes detallados, es vamos a hacer el plan del incremento o del sprint. Ejecutar es realizar las actividades, sería hago el plan, realizo las actividades y luego completo el esfuerzo, refuerzo la labor, determino la eficacia y tal, es como llegar al cierre. Entonces, suena un poco extraño, pero aparte de verlo como ese mayor, yo sentiría que está pareciéndose a una especie de modelo de desarrollo eh, incremental. Suena tonto. Bueno, es entender ese plan de desarrollo, ¿no? ¿Sí? Y esto lo consigo en un lateral, lo voy a compartir con ustedes, es para ese grupo de procesos, cuáles serían los procesos asociados. En el primero creo que son 14 actividades.
¿no? Y ese es el que vamos a ver hoy. El próximo martes vamos a profundizar los demás, ¿sí? Fíjense que en el caso de Scrumbook, en el comienzo son 5. Entonces siento que, oye, ellos como que han hecho un gran esfuerzo por definir tareas, por definir procesos, ¿no? ¿Sí? En las áreas de conocimiento, ellos tienen 9 áreas de conocimiento. Lo que tienen del lado derecho está en los anexos. Y ellos dicen, para cada área de conocimiento, conociendo cuáles son pero para cada grupo de procesos, conociendo lo que serían los grupos de tema, que es como se llama, cómo están relacionados. Entonces uno dentro de los grupos de tema ve cosas muy interesantes, como por ejemplo el compromiso del patrocinador y liderazgo. ¿Vieron? Gestión de recursos diferente a lo que uno pensaría. Sostenibilidad, interesante, ¿verdad? Sí. En el primero, la evaluación del impacto del cambio de la organización. 3 comentarios de ChatGPT. Doctor Chat. Ojo, en Venezuela no hay acceso a ChatGPT. ¿Sí? Entonces, primero, un análisis de evaluación de temprana, considerando no solamente aspectos operativos, sino también culturales y estratégicos. Segundo, la interconexión de las áreas claves, factores estratégicos, culturales, comunicación, riesgo de aprendizaje, sería como el manejo integrado del PMBOK. Y tercero, la importancia del patrocinador y el liderazgo. La falta de un liderazgo sólido y alineado puede generar problemas en la ejecución del cambio. Un patrocinador debe ser activo y visible. Esas son las típicas preguntas que te dice. ¿Y usted qué piensa con respecto a este modelo en tal broma? Ah, pregunta de empleo. Ah, yo creo que hay una evaluación temprana de las cosas, que hay muchas áreas de conocimiento interconectadas y que tiene un patrocinante fuerte, ¿verdad? Y cuando empezamos a ver el grupo de procesos, que sería el primero, ellos lo que hacen énfasis es esa parte de evaluar, valorar y anticipar la disposición, capacidad y habilidad de una organización y sus interesados para pasar a la situación actual a la futura. Y yo me recuerdo de los cursos de Coach Ágil, que se habla mucho del coachability, ¿verdad, Antonio? ¿Te recuerdas? Si hay alguien a quien le puedes Sí, hacer coach, y había todo un proceso de evaluación. Pero entonces este es un coachability, un cambiability organizacional. ¿Viste? ¿Sí? Entonces tú empiezas a buscar, ojo, y consigues cosas como, por ejemplo, la evaluación de la capacidad de la organización. Esto lo conseguí por un ladito, 11 factores. Y la evidencia, la rapidez, la capacidad de cambio de una organización basada en evidencias. ¿Vieron eso? Y ustedes buscan y ven que hay muchas empresas que hacen gestión de cambio organizacional. Y desde el primer día, en los que y desde el comienzo, en la misma página web te dice, nosotros tenemos que hacer esa evaluación, ¿sí? En su libro, perdón, recuerda que usted tiene un Google Classroom, yo le coloqué cositas. Lo primero que conseguí, un indicador de preparación organizacional para implementación de cambio. Esto me pareció sumamente interesante porque esto salió de hospitales. Imagínense eso, ¿no? Te dice que son 12 preguntas o 12 instrumentos en escala de Likert, de 1 a 5, que miden el compromiso del cambio y la eficiencia del cambio. ¿Ok? Ojo, aquí por supuesto se lo conseguí, ¿vieron? Ojo, Colorado Healthcare Excellence, ¿no? Y estas son las 12 preguntas. La tienen disponible en su Google Classroom, ¿sí? Yo me imagino que Tamara está diciendo, tengo que buscarlo, ¿verdad, Tamara? ¿Sí? Sí, justo ya lo anoté. ¿Ves? Fíjate, dice, la persona que trabaja aquí siente en confianza de que la organización van a conseguir personas para implementar el cambio. Que las personas están comprometidas. ¿Lo vieron? Si tú empiezas a ver y te sacan, cambio la pregunta poquito a poquito, ¿no? En Prosi te hablan de un modelo de madurez a 5 niveles.
y te dicen que evalúan tres áreas de capacidad: liderazgo, aplicación y competencia. Me recuerdo ese MMI, ¿se recuerdan? Nivel 5. ¿Sí? ¿Ok? De liderazgo, actividades específicas de liderazgo necesarias para desarrollar competencia en gestión de cambio. Solidez de coalición de patrocinadores, visión para el esfuerzo de planificación, accesibilidad, toma de decisiones y participación de liderazgo, creación de reglas de negocio. Yo creo que lo interesante es decir, ¿y cómo evalúan esto? Están las encuestas, ¿cómo, dónde están las encuestas? Y dime, cómo la consiguen la información, ¿no? Aplicación. Permite evaluar cómo las personas utilizan los procesos y herramientas de la gestión de cambio en proyectos e iniciativas dentro de su organización. Es decir, sí pagaron el curso, sí tienen el liderazgo, pero lo utilizan bien. Me parecía interesante decir, todos son PMP. Esa empresa tiene 21 PMPs. Tienen un jefe de la PMO muy fuerte, pero no están utilizando nada de los formatos ni de las herramientas ni nada. Porcentaje de proyectos que aplican un enfoque estructurado de gestión de cambio. Funciones, divisiones, unidades que aplican gestión de cambio. ¿Verdad que está interesante, no? ¿Sí? Y luego, competencias. Se centra en la capacitación y el desarrollo de estos grupos claves de personas que deben aplicar las herramientas y los principios de gestión. Ha impartido capacitación a ejecutivos y líderes senior. Ha impartido capacitación a los gerentes de personal, a los equipos de proyecto. Ha ofrecido oportunidad de formación continua, ¿no? Y cuando, perdón que este no salió muy bien, y fíjate que cuando cuando empezamos cuando ya estamos viendo el primer proceso, cuando yo empiezo a ver lo que genera el proceso, me consigo que estos son todos los resultados. ¿Se recuerdan que eran 9 áreas de conocimiento o grupos de temas? Y que yo le había comentado que trabaja con un modelo tipo PMI y CIPOC. Si ustedes buscan en ChatGPT, le dicen, yo quiero que me diga cuál modelo yo debería acercarme. Te dice, Proci es un modelo más empresarial y este, que es el estándar de gestión de cambio, es más relacionado al PMI. Entonces, fíjate, y luego que lo ves así, entonces tú dices, ¿qué tocan? Alcance la iniciativa de cambio. Modificaciones en caso de negocio, evaluación de la cultura, evaluación de la capacidad de cambio, evaluación de la preparación del cambio. ¿Vieron eso? Evaluación ambiental externa, evaluación de la cultura. ¿Ustedes habían considerado en sus proyectos colocar dentro del WBS evaluación, cambio cultural? ¿No? Y en el Yo creo que compromiso, yo creo que es una de las cosas más difíciles, de verdad. El cambio cultural, eh, y me parece que es súper pertinente, pero súper difícil de lograr. claro, pero de pronto una de las cosas que uno debería decir cuando está metido en este tipo de proyectos, una de las cosas que uno debería decir es decir, mira, ¿tú no crees que en este WBS deberíamos poner la parte del cambio cultural? Sí, es una muy buena, es un muy buen punto. ¿Eh? No lo sé, Mínimo le hace ese detallito y así lo ve la gente de recursos humanos y dice, este gerente del proyecto es diferente, me está tomando en consideración cosas que no están viendo, vamos a apoyarlo. claro, O de un solo golpe agarra y te dice, esto ya no es problema tuyo, quítalo. Ok, entonces si no lo aceptan, si no lo ponen, yo no estoy a cargo de la transición. claro. Compromiso del patrocinador y liderazgo, declaración de la visión. Eso significa el patrocinador y el líder tiene que decir, esta es la visión, ¿no? Aprendizaje, tienes la Claro, parte de pero aprendizaje. la visión del proyecto de cambio, del estado futuro que quieres alcanzar. Sí, eso para mí es un choque, porque No, para, ojo, sí, dale, dale.
No, no, sigue, dime tú. No, es que de hecho, en algunos de los proyectos donde yo participé, había un track independiente, o digamos, dentro del plan de proyecto había un track que era continuo desde el día uno hasta X cantidad de meses posterior a la implementación del software, cuando hacíamos proyectos de implementación de software, que era gestión de cambio. Pero lo manejaba un equipo totalmente independiente. Claro, pero si nosotros nos vamos a lo básico, que es defíneme la visión de tu proyecto, yo creo que ya todo el mundo está pensando en que hay que hacer una caja de producto, un discurso elevador y un canvas de producto, ¿no? Y en esta mente tan loca, irreverente e integral que uno tiene, cuando a mí me habla de una visión de, ¿cómo se llama? De una caja de producto en arquitectura, yo lo que estoy pensando es la maqueta del edificio, ¿o no? Y ahorita son capaces de ponerte, como ya montaron la maqueta en 3D, hacerte videos de cómo la gente se va moviendo por la casa y por los apartamentos, ¿no? Claro, pero si Entonces, yo veo, pero el punto aquí es cuál es la visión que, o sea, cuando estás hablando de esa declaración de visión, ese es el estado futuro que quieres ver. Y pasaste de un terreno que no tiene nada a una construcción, o sea, si haces la analogía. claro, pero ya no es solamente ya no es solamente a la construcción, sino a cómo se comportan las personas dentro de eso. Entonces te cambia por completo todo. Ya tu proyecto no es hacer un software, sino cómo trabaja la gente. Y ese trabajar la gente está asociado a la parte técnica que tú estás desarrollando. En la parte de software, cuando estás hablando, ojo, recuérdate que ustedes saben de esto mucho más que yo. Tamara me puede dar cuatro golpes sobre esto, pero toda esa parte de UX, creo que le dice User Experience, cuando tú estás hablando de soluciones para software, habla mucho de la parte de experiencia de usuario. Y Totalmente, que antes no estaba y ahora tomó relevancia porque obviamente con el tema de desarrollo de aplicaciones móviles te llevó a tener esas consideraciones. Cuando antes solamente hacías proyectos de desarrollo interno de software, era la validación de la necesidad, o sea, de que el cliente se sintiera cómodo con el look and feel, ¿sí? claro, Pero jamás contratabas a un diseñador, por ejemplo, gráfico para poder hacer la paleta de colores o la mezcla de colores de la aplicación. Hoy por hoy el UX es casi que un must en todos los proyectos de tecnología. es así. Pero entonces, ojo, estamos hablando de que lo que estoy diciendo es que estos temas son cosas que para nosotros son afines, pero que no lo hemos metido dentro de nuestro lenguaje. Sí, totalmente de acuerdo. Y lo vi perfectamente como un complemento a todo lo que hemos venido desarrollando desde la perspectiva de ser gerente de proyecto. Si ahora te complementas con una certificación de cambio, por ejemplo, perfectamente podrías utilizar y jugar con los dos roles. ¿Sí? O Claro, como cuando claro, hace lo mismo en el tema de agilidad, pues, ¿sí? claro, claro. Entonces vamos a empezar a ver cada uno de los procesitos, ¿les parece? Vamos rapidito. El primero es definir el cambio. Y fíjate que tengo la definición del cambio y el acta de constitución. Me imagino que lo vieron así por arriba. Y por ahí les consigo un ladito que decía de Harvard. Recuérdense que hay cambios adaptativos y cambios transformacionales. Sí, ¿Ok? leer este manual o esta guía me recordó una preparación al examen de PMP. Sí, sí. Ojo, esto es una de las cosas interesantes, que es que si tú te puedes ver, nosotros terminamos de leer esto, inventamos unas cuantas preguntas y podemos, si el examen es barato, lo podemos presentar, ¿no? Y lo tienes por ahí. Ok, será un cambio a nivel departamental, cambiará la orientación de las personas, los procesos de tecnología. El cambio es parte o en un conjunto con otros cambios que se está produciendo. Se considera un cambio transformacional incremental y cómo se verán afectar la organización y su estructura por el cambio, ¿no? Después determinar por qué es necesario el cambio. Ojo, este se las traje en inglés, porque la de español, no, esta no es esta caja. La caja en español está mala. Tamara, para eso estamos, para decirte que la traducción al español también está mala, ¿verdad? Ok, yo me pongo a pensar, mi esposa me hizo la visión y yo no estaba convencido de que me quería venir para España. Entonces aplicó la segunda caja. Vamos a que entiendas por qué es necesario que te mudas a España.
¿verdad? Se sigue fomentando el charter, pero ya estás creando el caso de negocio, ¿verdad? ¿Lo ven? Y claro, tú dices, pero ¿cómo es el cambio en el caso de negocio? Entonces, claro, pues nosotros, nosotros veíamos unos casos de negocio que eran 20 páginas, después bajamos a un caso de negocio que simplemente era unos Excel donde te decía el caso de negocio de cuáles son los ingresos contra los egresos. ¿Se recuerdan? La valoración del backlog, ¿no? ¿Sí? Entonces tú tienes que decir de mi estado actual y mi estado deseado, cuáles son los costos que están asociados, ¿no? Luego, desarrollar una visión clara del estado futuro. Es facilitar el desarrollo del estado operativo de la organización después de que se haya adoptado el cambio. Y eso es lo que estábamos hablando de la caja de producto, el discurso del elevador y, y la visión del board, ¿ok? El canvas de la visión del producto. Entonces, si ya estamos creando esto, tú puedes agarrar y decir, ¿en dónde yo coloco dentro de esto la parte de cultural? ¿No? ¿Lo vieron? ¿Ok? Por si a las moscas, ¿no? ¿Sí? Ah, mire, y aquí le estoy colocando lo que sería el tema, ¿sí? Con las áreas, ¿no? Identificar metas, objetivos y criterios de éxito. Si ya tú tienes la visión, dice, esta visión se cumple, si yo estos son mis objetivos y estos son las métricas que yo voy a tener. Proporcionar metas tangibles, concretas, medibles y manejables que representan un progreso planificado hacia la adopción del estado futuro. ¿Y eso qué son? OKRs y KPI. ¿Sí o no? Estoy es reconociendo cosas que nosotros ya utilizamos. ¿Lo vieron? ¿Sí? Y luego tenemos identificar a los patrocinantes responsables del cambio. Sabemos que es un patrocinante, ¿verdad? ¿Ok? Evaluando el alineamiento y compromiso del cambio. Y yo intenté buscarlo en lo que yo tengo y sí me recuerdo la planilla de interesados. Pero dentro de las herramientas que está en el PMBOK, para la evaluación de interesados, se recuerda que estaba la matriz de interés-poder, matriz poder, impacto, existía el modelo de saliencia, pero había un cubo de interesados que no sale normalmente en el examen, o nunca sale en el examen, que por acá tenía interés-poder y uno que era actitud. Y yo siempre le he hecho la broma cuando ven el lado este de poder-interés, máximo poder, máximo interés, que quedamos acá que te decían que alguien que tenías que tener muy de cerca y apoyarlo en todo y te dice que si el tipo te ayuda es un salvador, si tiene actitud positiva y si es negativa es un saboteador. Entonces, habría que ver si a lo mejor esa es una forma de evaluar a los interesados, porque es ver ese patrocinador ver su actitud, ¿no? ¿O no? Y luego vendría la parte de los demás interesados, ¿verdad? Y sabemos que son los interesados, ¿no? ¿Ok? Y ahí lo que les incluyo es el modelo de saliencia. ¿Se recuerdan? Interés, poder y urgencia, perdón, poder, legitimidad y urgencia. Y sigue siendo una matriz, ¿no? Vamos por las 6. Después, evaluar el impacto del cambio, ¿ok? Sería, ¿esto qué me va a generar organización? ¿Cómo las partes interesadas se ven afectadas por el cambio, el impacto específico del cambio en las personas, los procesos, las herramientas y la estructura organizacional? ¿Quiénes se van a ver afectados? Evaluar el grado de interés del cambio que se produce y tal. ¿Por qué? Porque ahora ya yo tengo a los interesados y ya yo sé cómo me voy a relacionar con ellos, pero tengo que decir cómo lo voy a afectar. Le voy a dar un ejemplo loco que lo estaba pensando hace poquito. Como ustedes saben, somos migrantes, ¿no? Y uno piensa en la migración una personal, pero uno piensa en la migración de los demás. Y cuando vienes a ver, tú migras y ocasionas un efecto en N cantidad de personas de la familia porque tú te mudaste, ¿o no? Entonces tú dices, esta migración, ¿cómo afecta a las personas que se quedaron? ¿Lo ven? ¿Lo tienen? ¿Sí?
Y luego tengo evaluar la alineación del cambio con los objetivos estratégicos de organización y la medición de rendimiento. Y esto sí ya es. Pero esto ya sería específico de la organización. Porque todo lo que evaluamos fueron interesados. Pero más que los interesados, a mí lo que me interesa es la organización con la que yo estoy trabajando. Recuérdense, los interesados son todos los afectados, influenciados, que les puede echar una broma. Pero una de las cosas que decían era en el PMBOK es que yo generaba tareas para alinear a los interesados a lo que yo quería. Y era un mapa que era de la situación actual a la situación deseada, ¿se recuerdan? Y eso es lo que yo hice hasta la caja anterior. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero? Lo más importante es el cambio de organización, no los interesados. Yo tengo que alinear a los interesados y a los patrocinantes a esto para que el cambio se dé. ¿Lo vieron? ¿Sí? Y te hablan de cuadros de mando integral, planes estratégicos y hojas de ruta, ¿verdad? Y te dice, va a producir, este era el más largo de todos, cuatro posibles resultados. Confirmar que el cambio y la estrategia están alineados. Adaptar la estrategia si el cambio se considera necesario, pero no está suficientemente alineado con la estrategia actual. Posponer el cambio hasta que esté más alineado con la estrategia de organización o cancelar el cambio. Este no está. ¿Lo vieron? Lo confirmo, lo pospongo o lo cancelo. No es el patrocinante como que no está a gusto, el interesado no está a gusto, no. Es realmente esto es beneficioso para la organización, ¿sí? Ahora vendría cómo los factores externos pueden afectar el cambio organizacional. Estás viendo las clases de PMP. Y esto también se habla. Ustedes se recuerdan de riesgos internos y riesgos externos. Y en los riesgos externos, los riesgos generales y riesgos individuales. Y los riesgos generales a nosotros nos daban unos acrónimos. Peste, Tecopi, Buca. ¿Se recuerdan? Y Bani. ¿Se recuerdan de eso? ¿Sí? Sí, 100%. Entonces tú dices, bueno, cuando yo quiero evaluar los factores externos, déjame definir cuál es el acrónimo que yo voy a utilizar para ver cuáles son los factores externos que pueden afectar esto, ¿no? Después, evaluar la cultura de la organización. Uf, esto no lo agarré por ningún lado. Determinar los elementos culturales dentro de la organización que pueden ayudar a obstaculizar la dirección del cambio y el logro de los beneficios esperados, ¿sí? Cultura actual, quien no apoya a que los interesados trabajen, la cultura actual que no apoya el proceso organizativo planificado y los valores actuales que están en conflicto con lo que se esperan. Eso a mí me gustaría conseguir. Es decir, cómo ellos evalúan esta cultura, basado en qué conceptos, ¿o no? Y eso se transforma en qué encuesta, ¿no? Y el 11, la evaluación de la capacidad de organización para el cambio, que fue lo que hablamos al comienzo. ¿Se recuerdan esos indicadores? Capacidad de absorber el cambio, volumen de cambios simultáneos, capacidad de absorber cambios adicionales, ¿ok? Y pare de contar, ¿sí? 12, evaluar la preparación o la capacidad y luego la preparación, ¿ok? Una cosa es tengo la capacidad y otra cosa es me preparo para eso. ¿Vieron? Condiciones, actitudes y recursos necesarios. También debe centrarse en la evaluación del nivel de comprensión, percepciones y las expectativas de organización respecto al cambio, ¿no? Después, evaluar la necesidad de comunicación, los canales de comunicación, la capacidad de transmitir. Y eso era el plan de comunicaciones, ¿se recuerdan los canales? ¿Sí? Determinar el esfuerzo necesario para apoyar la transición al estado futuro. En comunicaciones, bueno, tengo interesados, tengo patrocinantes y tengo un entendimiento interno de la cultura, ¿no? Y luego evaluar la capacidad las capacidades de aprendizaje. Nosotros en recursos humanos, en PMI, hablamos del plan de entrenamiento, ¿verdad? ¿Ok? Recuérdense que mucho de esto está enfocado a entrenamiento formal e informal, ¿verdad?
y tenemos que ver si ese entrenamiento lo vamos a poder dictar internamente, vamos a tener que contratar personas, ¿ok? Dicen, yo siempre he oído que mucho dinero de los proyectos se va en entrenamiento, ¿ok? Pues entonces uno va a tener que formalizar en específico que hay una partida de dinero en el presupuesto, que es la parte de entrenamiento, que puede ser entrenamiento formal o pueden ser eventos de entendimiento. La semana de la gestión de proyectos, ¿se recuerda? ¿Sí? La evaluación de riesgos, anticipar riesgos identificables para el cambio propuesto. Recuérdense que hicimos el acta, estamos en el arranque, ni siquiera hemos empezado con el plan mayor. Para el acta de constitución, uno define los riesgos mayores, ¿ok? Los vuelvo a ubicar. No hemos llegado ni al kickoff. Según PMI, esto es dos cajas. O hazme el estudio de factibilidad. Y aquí se tiraron 16 procesos, ¿verdad? Y esa sería la última. Entonces, ¿qué tenemos ahorita? Rapidito. Venimos así. Ah, ya sé qué es. Perdón, un segundito. Vengo acá, perdón, Classroom. Ah, no me uní. Tienes razón. Estamos a tiempo este segundo. Les enseño una de las preguntitas que tienen por ahí. Perdón, estoy a punto de estornudar. ¿Cuál de los siguientes factores es clave para evaluar el impacto de un cambio en la organización? ¿Están conmigo o los perdí? La alineación del cambio con los Vale. objetivos estratégicos. Ujú. 4. Un director de recursos humanos necesita evaluar cómo un cambio en la estructura organizativa afectará a los empleados. ¿Cuál es el mejor enfoque? La primera. La primera, analizar cómo el cambio Ah, impacta. ujú. Durante la evaluación del impacto de un cambio en la cultura organizacional, se identifican algunos valores corporativos. Podría... ¡Achí! ¡Salud! En conflicto con la nueva forma de trabajo, ¿qué estrategia sería más efectiva? La primera. Desarrollar programas, Ah, la primera. ujú. La primera. Entonces, pero cerramos con nuestro famoso ejercicio de Mentimeter. Regamos acá. ¿Cuál cree que serían los mayores desafíos a la hora de evaluar el impacto de un cambio organizacional? ¿Es otro Menti o es el mismo? Es el mismo. Pero no está corriendo. No está corriendo. No. Ya va, regreso para acá. Te lo puse de nuevo, ahí lo tienes. No, 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 dale, dale, dale. Sigue, sigue adelante porque ya estaba, ya habíamos respondido las preguntas. No, Pero pero no está eran corriendo. dos. Pero voy para la tercera. Aquí está. Ahí, ya salió. Listo. Ya yo les dije cuál es la que a mí me mata. Oye, sí, la sinceridad. Al final son impuestas, ¿no? ¿Qué piensan de eso? Sí, son encuestas, pero también tienes que ver qué tan, o sea, qué tan libre se siente de la persona que toma la encuesta de responder lo que de verdad piensa y qué tan comprometida está con eso. O qué tanto confía, o qué tanto, Exacto, si confía de que su encuesta no va a ser utilizada para hundirlo. exacto. O qué tanto considera que, que responder la encuesta es pertinente, porque también yo he visto eso, o sea, que hay veces que ves las encuestas como que es una pérdida de tiempo. Entonces,
Y pensar que alguien me dijo, ¿para qué haces tantas encuestas? ¿No? Sí. Y esta la van a odiar a muerte. Ordena los factores según la importancia en el éxito de un proceso de cambio del más crítico al menos crítico. El más crítico es arriba. La van a odiar a muerte. Esa no tiene respuesta. ¿Están conmigo? Sí. Es imposible. ¿Cuál es más importante? O sea, yo creo que lo puedes responder como que la comunicación es la más importante. Después vienen los otros, pero si tú tienes patrocinio y todo y no tienes comunicación, pues Claro, lo que pasa es que en nos está verdad, pidiendo que lo pongas del 1 al 6, pero realmente van todas una al lado de la otra. sí. Estoy seguro que esa que respondió es Tamara. ¿Te atreviste, Tamara? Ay, Dios. Es muy difícil porque todo es importante. Perdón, lo que pasa es que nosotros en PMI, nosotros siempre nos hablaban de la triple restricción, ¿se recuerdan? Alcance, tiempo, costo que afecta a la calidad. Y te decía cuál era la más importante. Costaba responder. Pero después te decían, depende si el modelo es ágil o el modelo es incremental. Si el modelo es incremental, ¿tú qué decías? El alcance es fijo y el tiempo del costo se estima, ¿verdad? Y si era ágil, el tiempo y el costo era lo fijo y el alcance uno lo iba cambiando, pivoteando, ¿se recuerdan? Oye, fíjate que es interesante, disponibilidad de recursos la están dejando de cesta. Porque ese yo resuelvo, como sea, yo resuelvo, ¿verdad? ¿Estamos bien? ¿Sí? Estamos, Mira, ¿cómo quedó eso? Entonces, a mí lo único que me va a quedar es tomarle una foto a eso, compartirlo entre el grupo de facilitadores, ¿verdad? Y estar muy agradecido de su participación. ¿Le gustó? Gracias a todos. Sí, fue bueno. ¿Verdad? Ahí no sé excelente. si hay una manera para saber cuál iba primero o es depende del criterio de cada quien. No hay manera. No hay manera. No hay respuesta correcta. Claro. Entonces, ha sido un gran placer. Nos vemos el próximo parte. Sigo profundizando en estos temitas. Ojo, si se dieron cuenta, este material es rudo porque es tipo PMBOK. Si me preguntas eso, en una semana más no lo sacamos. Van a ser dos. Ok. Pero es lo que yo estaba pensando que, bueno, perdón, el próximo martes estoy en Italia, voy a ir al pueblo de la familia, ¿no? Bari. Qué bien. Pero el, voy a dejar de grabar para comentarles algo. ¿Les parece? ¿Sí? Sí. Stop.